Bienvenidos a Noventeros FC, Fútbol, Nostalgia y Cultura Pop. Yo soy Omar Sánchez y conmigo, como casi cada semana, porque a veces no viene, está Andrés Araujo. ¿Cómo estás? Te saludo antes de presentar a nuestro invitado. Bien, bien, aquí estamos listos para un programa más. Casi cada semana, pero ya me han respetado las lesiones. Entonces, Te han respetado las lesiones. Sí. Hoy tenemos invitado que ya está en estos foros previamente, que según, si no me equivoco, Pepe del Bosque una vez dijo eso, que era el hombre que más sabía en este país, sobre todo de la Liga Premier, de la Premier League. Disculpe, me va a corregir ahorita, ¿no? Entonces él es, pues, amigo de Apuntes, ha estado aquí en algunos episodios. Tienen ahorita el podcast de Corner, precisamente con Pepe, en Editorial Puskas. A veces también está, bueno, también está casi siempre ahí Zurita. Entonces, hoy vamos a hacer un capítulo que en realidad no habíamos hecho, que era el más sencillo de todos, que es películas y series FIFA. Y para hablar con nosotros está Leo Waldman. ¿Cómo estás, Leo? Excelente, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí de vuelta en los estudios de Apuntes. Ya habíamos estado, ya veo que ya tiene toda más la producción, todo muy bien. Te perdiste excelente. llegando. Sí. Me perdí un poquito, no, pero excelente. Muchas gracias por invitarme para este programa. Y sí, efectivamente, en lo que más me desenvuelvo es en la Premier League. Ahorita justamente acaba de salir mi libro de la Premier League. Muy breve historia de la Premier League, La vida por 3 puntos. Entonces ahí para la gente que le interesa cómo hemos llegado a este punto de la Premier League, cómo han cambiado las dinámicas en la liga en los últimos años, pues justamente ahí nos dimos a la tarea de ponerlo y sintetizarlo todo en una pequeña y divertida, espero, obra literaria. Que ponías en un tuit, ¿no? Si no me equivoco, que era uno de tus sueños desde niño, ¿no? Correcto, sí. Un libro. Desde niño, mira, a mí me gusta mucho la literatura también. Yo estudié literatura inglesa, esa es mi primera carrera, además de la carrera de entrenador de fútbol. Entonces siempre me quise incursionar un poquito en darle también al lado literario en el ámbito futbolero, no nada más en la parte, sí, ficción, ciencia ficción, gótico, etcétera. Esas partes también me gustan bastante, pero en algún momento desde niño dije como que yo quiero publicar un libro. Ya conforme fue avanzando la vida y se fueron presentando pues algunas cosas, tuve esta oportunidad de hacerlo pues del tema que más me apasiona, que es la Premier League. Y pues ojalá de ahí se puedan dar más oportunidades para también en algún momento pues explorar algo más de ficción, algo más, pues lo bonito, ¿no? Lo que nos gusta en el ámbito literario. Que vamos a hablar, como ya les decíamos, de películas, de series FIFA para iniciar, luego también un poco más, y tenemos un literato en la mesa. No sé si habíamos tenido tal cual un literato. Creo que no, ¿eh? Literato. O sea, ponga presión, ¿eh? Y aparte, inglés. ¿Cómo se diría en inglés literato tal cual? Pues se nos dice filólogos. Filólogos. Sí, somos la gente de la filología. La gente ¿no? de la Pero, filología. pues sí, literatura inglesa en general sí está más enfocado a la parte anglosajona, porque si me metes mucho por ejemplo, en hispánica, ahí ya me salgo un poquito del tema, pero pues igual uno se intenta defender. Que al final vamos a rebotar un poquito porque pues estos días fue recién la muerte de Mario Vargas Llosa, el último elemento que quedaba vivo del boom, que con todos los bemoles que pueda tener el boom definitivamente es un movimiento literario totalmente importante en la historia de la literatura universal, no solo latinoamericana. Entonces también vamos a repasar un poquito sobre libros y todo esto. Pero primero, para lo que venimos, series y películas FIFAs. ¿Quién quiere entrarle con alguna de sus favoritas primero para empezar? Pues creo que hay una que al menos a todos se nos viene a la mente, o a mí casi siempre se me viene a la mente esta película Escape, ¿cómo se llama la del partido? La de Stallone y Michael Caine, Escape a la Victoria, ¿no? Escape a la Victoria, sí. Se llama en español, con Pelé, sí. ¿no? Rocky Balboa y toda la muchachada. Yo creo que para mí esa fue la primera película que vi, ahora sí que película FIFAs, porque sí era realmente fútbol y que no se veía como comercial de Gatorade, ¿no? O sea, porque hay muchos que se ven así como, pues no muy bien, como que el set no da, y yo creo que en esa película sí te sentías así como, mira, sí, lo hicieron en serio, pusieron a Pelé a actuar. Entonces, esa a mí me gusta bastante porque también ilustra un momento histórico que pues creo que todos los FIFAs debemos de conocer, que es ese partido hacia la muerte, ¿no? Entonces esa es la primera que se me ocurre y obviamente no tanto de fútbol, pero ahorita creo que también de las más recientes que se me ocurre es la de Eduardo Sacheri, con la que incluso fue nominado
al Oscar. Bueno, no a él, ¿no? Sino la película El secreto de sus ojos. De Campanella. Gana. Claro, gana, ¿no? Sí, Como película extranjera. extranjera, claro. Entonces, bueno, ese también, aunque el eje central no es el fútbol, sí se me hace que uno de los principales ejes también, pues, de la historia, pues es evidentemente la pasión que uno tiene por el fútbol, ¿no? Y obviamente Bend It Like Beckham, que en algún momento también fue también como de las únicas películas que habían salido y también como de fútbol femenil, ¿no? En ese momento en el que Beckham creo que apenas se está transfiriendo al Madrid y está haciendo como todo el ruido, aprovechan ahí como ese movimiento de marketing y de que todo... Con Keira Knightley. Claro, Sí, claro, sí, claro. sí. Entonces, esa película, ay, hace mucho que no la veo, pero Sí. también es buena, también tiene su chistecito, ¿no? ¿Y la de Gol no te tocó? Gol, No claro. pero te impactó así... Digo, también en la Sí. parte de Premier League, Sí, Newcastle. sí. A mí además, yo estaba en una edad en la que era muy... Ya sabes que todo como que te molesta un poco. Y así como de, no, es muy realista que... O sea, que llegue de Estados Unidos y le den un permiso de trabajo así de la nada y lo pongan en el primer equipo como que... Pero ya... Que se llenen los pubs a las 10 de la mañana Claro. en Los Ángeles para ver al Newcastle. Entonces como que dice, está muy poco real. Pero creo que también es una de las que nos marcó como chavos, ¿no? O sea, en ese momento, otra de las películas que... Esa sí se tenía algunos momentos en que se veía medio comercialoso. Sí. Pero pues estaba Zidane, estaba Beckham. Luego cuando sale la 2, que... Que ahí es va cuando bien. esa, ya- ¿no? Donde salen ellos. Creo que... En la dos. Ajá, porque en la 1 creo que tienen como un Sí, cameo. Y ¿no? sale Alan Shearer en el, Claro. el Newcastle. Tienen como un ¿acaso? cameíto, ¿no? Así como que, se los encuentran en un bar o en Ajá, un como restaurante. Los una cosa así. Inalcanzables. Claro. Sí. Y ya la 2 también estuvo chida porque creo que también nos tocó a toda nuestra generación, pues, como esa secuela bien hecha del sueño, porque luego sacaron la 3, que esa sí estuvo terrible. Yo ni la vi, la 3. Yo tampoco la vi. No lo he visto. De hecho, ahorita más o menos que lo dice Leo, a mí Gol nunca me conquistó, O sea, es más, ni siquiera sé si de adolescente. ¿Qué será Gol? Debe de ser como... Pues es 2004 más o menos. una cosa 4 o así. 5. Sí, no sé exactamente. Por ahí. No me mamó nunca. Pero... Entonces sí, la 3 no la vi. La 3 no la vi. No, y la 3... Pero ni siquiera era Kuno, ¿no? Sí era Kuno. No, sí era Kuno, sí. pero creo que toda la producción era Ya. distinta. O sea, como que sí se veía desde el principio como esto que... O sea, ni siquiera... se veía más comercialoso todavía ese Sí. que los otros. Y pues creo que ni siquiera salió en el cine. O sea, no me acuerdo, pero no tengo la impresión de que haya tenido como el impacto ni de la 1 ni de la 2. Y en ese momento creo que no había series, ¿no? O sea, de foot. Ya. Que yo recuerde, Seguramente. era muy arriesgado. Porque entiendo también que en algún punto deben haber explorado, como pues hay mucha gente que le pone atención al food, debe ser un mercado que pues se puede explorar, en especial pues para productores de Hollywood, etcétera, pero creo que todavía no sabían muy bien, o no sé si ahora ya saben mejor cómo, en el sentido de que lo hacen sobre los equipos, como el del City, el del América y el de no sé cuántos. Chivas. El de Chivas, etcétera, pero en ese momento como que todavía no le hallaban cómo. Creo que incluso películas y series, o sea, no salieron tantas por eso mismo. Y porque tampoco se deben de haber querido arriesgar a que se viera mal, ¿no? ¿Tú has visto Dogs of Berlin? Perros de Berlín. Está en Netflix. No lo he visto. Es de una sola temporada, lamentablemente. Creo que también es una de las series de fútbol. O sea, yo creo que ahorita de los últimos 10 años a mí la que más me ha gustado. Se trata, digo, así como en El secreto de sus ojos, quizás el fútbol no es lo principal, pero sí es lo que detona la trama, ¿no? Se supone que hay un jugador tipo Aubameyang que realmente, o sea, cuando lo ves, cómo lo ilustran, el actor, etcétera, pues es Aubameyang. Pero en esta realidad, él juega en la selección alemana y hay un asesinato de un jugador de la selección de Turquía, me parece. Entonces se empieza a hacer el conflicto entre la parte turca en Berlín y la parte de los alemanes alrededor de pues este asesinato que se da antes de un partido Alemania contra Turquía. Y ya de ahí son 10 capítulos de todo lo que va pasando con las banditas turcas, con las banditas alemanas en Berlín y cómo se desenvuelve a partir, pues obviamente, de que van a jugar Alemania contra Turquía y que está como este hecho que sucedió, ¿no? Entonces te digo, el fútbol es como segundo plano, pero también tiene muchas tomas en la cancha y como que también hacen esa... Que ahí funciona también la de Hooligans, ¿no? Con Ándale. Elijah Wood. Claro, que claro. son los del Millwall y los del del West Ham, ¿no? Sí. Que también es una rivalidad ahí. Y también buena película, Sí. película.
¿En Netflix dijiste que está? Sí, la de Dogs of Berlin está en Netflix, es alemana y lamentablemente, o sea, como que cierra para tener una segunda temporada, pero nunca la han... O sea, ya tiene años que salió la Debe primera. tener como al menos 8 años de que pues salió la Yo creo que ya no va a salir temporada. la Yo también no segunda, creo. sí, imagínate, no. Lo veo difícil, pero esa es una que vale mucho la pena, Me llamó ¿no? la atención esa. No sé si se acuerden que cuando decías que hace muchos años, más de 20, 2004, cuando salió la película de Gol, que en realidad había muy pocos contenidos, series de ficción sobre fútbol, había una telenovela que se llamó El Juego de la El Vida. juego de la vida, tienes toda la razón. ¿La vieron? Sí, algunos capítulos. Yo sí la vi. Sí, O sea, algunos era capítulos. de unas chavas que tenían un equipo de fútbol en la Sí. escuela, que salía Valentino Lanús. Ay, ¿cómo se llama esta chava? Alejandra Magaña, ¿no? Sí, Ajá. una cosa se llama Alejandra. O Magaña. Mari Ajá. López. Sí. Y ay, la protagonista se me fue ahorita su nombre. Sara Maldonado. Salía, no me acuerdo si era la Yevska, Ana como Yevska. se diga. Incluso las llevaron a grabar al Mundial de Corea-Japón Ujú. 2002. Es decir, fue un proyecto en el que más o menos le invirtieron. Tenía también... Salían cosas de patrocinios dentro del programa. Entonces... De eso no me acordaba. Era algo tan... Bueno, a ver, yo sí en la adolescencia de niño pues, vi telenovelas de adolescentes y telenovelas de niños. Entonces, no es meramente que la viera porque fue de fútbol. También tenía el hábito de hacerlo. Pero además, como me gustaba el fútbol, era de los muy pocos contenidos que existía, además de los supercampeones, por ejemplo. Sí, era novela, además. ¿no? Sí. Pues el formato distinto, Total. que tenía que salir diario, etcétera. Y te metían una escena de fútbol cada 20 capítulos, Claro. pero decías, Sí. Y obviamente toda rara, que le pegaban, pues, muy chistoso, ¿no? Pero sí, era de las pocas cosas que se pueden Claro. consumir. Con lo que sí crecí muchísimo, por ejemplo, a diferencia de Gol, fue con los supercampeones. ¿Ustedes qué relación tienen con los supercampeones? Yo también era niño supercampeones, Oliver Atom, o sea, yo me acuerdo que cuando iba al dentista de niño tenía ahí como cómics y todo y pues una línea de cómics era de los supercampeones y ahí me empecé como a meter un poquito y luego ya vi que la pasaban, no me acuerdo si en el 5, en el 7, en donde y también 7, creo. también te genera porque te da todo este conocimiento japonés del fútbol, que es como el balón es tu amigo, que o sea, eso realmente sí es una de las bonitas enseñanzas que tiene y que yo todavía a la fecha yo doy todavía clases de fútbol a niños y jóvenes y es algo que pues les repito mucho, ¿no? En especial a niñas que luego les da miedo el balón. Entonces le digo, a ver, lo primero es como dirían en los supercampeones que el balón es tu amigo, pero ya creo que son generaciones las de ahora que no crecieron con esos, les haces la referencia y le dices, como conoces a Oliver Atom, a Steve Coogan. Que por cierto, ahora ya le dice... Bueno, así se llama el original, ¿no? Capitán Tsubasa. Sí. Yo siento raro, yo no lo puedo decir así. Tsubasa. ¿Ustedes Sí, pueden no. hacerlo? No. No, y además digo, también puedes aprender seriamente sobre conceptos como ataque posicional en los supercampeones porque cada jugada duraba 2 semanas, ¿no? Sí. Entonces De era 3 así capítulos. Siguen atacando, siguen ahí. Oye, pero en la parte, por ejemplo, esta de entrenar niños que tienes ahora y que se habla tanto alrededor de la nueva relación de los niños con el fútbol y que buscan más como los highlights y esta lógica tiktokera del poco, o sea, como que no se mantiene su atención durante tanto tiempo. ¿Tú te has encontrado algo así? O sea, que tú entendieras el fútbol al jugarlo. ¿Ven fútbol también o no? No todos ven fútbol, hay unos que sí. Porque tú sí estás en un plano competitivo de los niños, ¿no? Correcto, sí. Y sí ven fútbol, depende de las edades. Creo que hay chicos, como siempre, esto va de antes, desde que comencé, que no existía, o sea, sí existían las redes sociales, pero no a esta extensión, en la que muchos chavos nada más les gustaba jugarlo, no tanto verlo, y sí tenías otros que llegaban con la play de Messi, de Ronaldo, de Fernando Torres, o sea, como que los iban además rotando. Hubo como incluso esta generación de chavos que a mí me tocó. Por ejemplo, los 2009, cuando tenían 2008, 2009, 2010, cuando tenían como 7 años, 2017, por ahí, por esos años, yo creo que fue cuando más vi que más veían fútbol, porque todos me llegaban con una playera diferente de algún equipo, etcétera. Ahora es más raro que me lleguen chavos como, por ejemplo, y cuando llegan con la del Al Nassr, o sea, te lo juro, con la de Ronaldo, Messi, a lo mejor creo que siguen más ahora jugadores que equipos. O sea, es más raro el chavo que te diga, no, yo le voy al Madrid. Y muchas veces es como por influencia del papá o de la mamá, pero como que ellos sí son más de jugador y también, sí, lo que tú dices, buscan o encuentran o llegan a ellos los highlights, no tanto que vean el
el partido porque pues sí no tiene un spam de atención tan grande para eso. Pero fíjate que en los entrenamientos que nosotros damos, trabajamos mucho el aspecto cognitivo y creo que sí todavía queda esto en el que cuando les das el balón, sí se pueden concentrar 100% nada más en la actividad que estén haciendo con el balón en la cancha, como a nosotros que nos desaparece todo el ruido cuando entramos a cancha, pues creo que ellos todavía también tienen esa parte en la que el gusto por jugarlo y por entenderlo y porque les hables del juego todavía está. O sea, eso sí creo que todavía está, pero de nuevo, si tú le preguntas como de, oye, y uno cuando está enseñando muchas veces como el niño aprende por imitación, pues le quieres dar un ejemplo que tenga alguna referencia. Yo siempre me digo, oye, ¿has visto a Iniesta? ¿Has visto este movimiento como lo hace tal? Y usualmente sí sabían y ahora me cuesta más eso. O sea, ahora sí, algunas referencias les digo, como has visto tal, o vamos a hacer una... ¿Has visto a Marcelo Díaz? Eso sería lo más brillante que me pueda pasar, ¿no? Pero sí, les dices incluso jugadores, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy viendo a Anthony, ¿no? Que tiene esta payasadita que hace para girar, etcétera, pero pues como ejercicio de coordinación y como ejercicio para que el jugador aprenda a mover y manipular el balón, sí puede ser muy bueno. Entonces, pero le dices al chavo, como, ¿has visto cómo lo hace Anthony? Y te dice como, no sé quién es Anthony, ¿no? Que es un jugador que está en el United, que está en el Betis, está jugando en las ligas de arriba. Tampoco es que le estés dando, oye, hazle como Sigifredo Mercado. ¿No? O sea, que estaban las Bimbocar, sí. Así era medio famosillo, ¿no? Sí. ¿Fue mundial? Fue al 2002, sí. Fue al 2002, como con 40 años, además. Sí, ya. Sí. Y era de los que sí se veían así como señor, ¿no? Sí. Y tenía el nombre, ya además el nombre era espectacular. Sí, es buen nombre. ¿De qué edad a qué edad estás ahorita? Yo, es una escuela que se llama The Football Workshop. Es mi escuela de fútbol. Ahí sí tenemos nuestra propia metodología. Y tenemos desde los 6 años, algunos los aceptamos desde 5 hasta 17. Ya no entra. Sí, entonces... ya no entramos. Ya no. También aceptamos adultos en algunos, para algunos entrenamientos, también bueno. que se quieren en forma, pues porque también el entrenamiento de fútbol, pues sí puede ser muy funcional, ¿no? O sea, también para mucha gente prefiere, en lugar de ir a hacer CrossFit, en lugar de ir al gym, etcétera, no, pues mejor ponme aquí a driblar y hacer unos sprints y pues te vuelves a sentir también... Creo que eso también impacta en lo mental, ¿no? Sí, te sientes así y escuchas el tenis contra el asfalto. Eso es rico, eso es lo que no puedes dejar en el fútbol, lo que te llama el olor a pasto. El olor a pasto, aunque sea una alfombra, sí, no importa. Que ya sean todas de sintético. Aunque te quemen los pies cuando hay sol, una manera insoportable. Ahí dices que tienen su propia metodología, o sea, más o menos en qué consiste, además de la metodología en sí, la visión de la escuela. ¿Cuál es la idea? Mira, la primera, esto surge porque... Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la mejor escuela de fútbol en la Ciudad de México? ¿Cuál es la mejor escuela de fútbol? Yo en este momento te inventaría algo. Sí, y la gente que está en el medio también. O sea, realmente como de, bueno, pues están estos, te dirían Pumitas, ¿no? Porque es como la que la gente conoce. Claro, y a final de cuentas Pumitas es un tema recreativo, ¿no? O sea, principalmente, y yo estuve 3, 4 años en Pumitas, ahí empecé, y finalmente hay muchas cosas que no puedes hacer, a las que te tienes que apegar, entrenas una vez a la semana, realmente no tienes como para dónde hacerle mucho, todavía en categorías chiquitas juegan 11 contra 11, entonces no tienen tanto contacto con el balón, hay muchas cosas que no puedes cambiar. Y hay otras escuelas que trabajan bien, no trabajan mal, pero finalmente en términos de ya una estructura grande como para, por ejemplo, si tú vas a Monterrey, a Guadalajara, a Chihuahua, etcétera, hay muchas academias que son academias bien formadas y que no tienen que ver necesariamente con Rayados o con Atlas o con el Bayern o con Tigres o con quien tú me digas, sino que trabajan ellos desde las categorías chiquitas con su propio nombre, con su propia metodología, y ya eventualmente ellos mueven a los chavos a los 13, 14, 15 años a un equipo. Ahora sí ya puede ir Rayados, ahora sí ya puede ir Tigres, porque muchos chavos también caen en esta parte, y esto pasa mucho también con los papás, que son como de, no, pues es que llevé a mi chavo a probarse a Cruz Azul y no quedó. No, pues digo, pues es que también es como si yo salgo de la carrera y me voy a hacer una entrevista a Apple sin haber ido a ningún lado antes. O sea, puede ser que te quedes, puede ser que dé para que te quedes, ¿no? Pero usualmente, y también como entrenador desde el otro lado, tú desde que va caminando el chavo hacia la cancha dices, este no va a pasar, este no está acostumbrado a entrenar, este no tiene la dinámica, etcétera, ¿no? Entonces, pues a partir de esa idea, dije como, aquí se debe de poder construir la mejor academia de fútbol, al menos de la Ciudad de México, comenzando por la Ciudad de México, ¿no? En términos de cómo trabajamos, el trabajo es diferente
a lo que yo he visto también y he experimentado en varias escuelas en las que he estado, con las que he colaborado, a las que he visto entrenar, etcétera, en las que pues todavía la metodología es, digo, porque yo no tengo nada en contra del ENDIT ni de la metodología que se enseña aquí en México, pero yo no estoy tan de acuerdo en cómo en el aprovechamiento del tiempo, en la manera de acumularle el conocimiento a los jóvenes y en cómo lo absorben, y creo que muchas de esas cosas se pueden entrenar de diferentes maneras. La carrera de entrenador yo la hice en Argentina, de ahí tomé unas cosas, de la Federación Inglesa tomé otras cosas, de algunas capacitaciones con la gente del Bayern o del Borussia también tomé algunas cosas, y a partir de ahí he ido construyendo una metodología propia, ¿no? Entonces aquí trabajamos mucho más de manera especializada y personalizada, a pesar de que, por ejemplo, si tú entras a alguno de los equipos, incluso el trabajo que haces sí es con una mayor parte, sí puede ser con el equipo, pero también hay una parte en que las necesidades específicas que tengas tú las vamos a trabajar, y las vamos a trabajar de una manera en que principalmente vas a aprender primero, tu cuerpo va a aprender, tu cerebro va a aprender a hacerlo, ¿no? Lo va a motorizar, luego va a aprender a hacerlo sin balón, luego le vamos a integrar el balón, lo vamos a poner en una situación real de juego, y luego vamos a ver cómo eso lo vamos a interpretar ya en un sistema en el que tienes varios jugadores haciéndolo, ¿no? Entonces, desde que empiezan, ellos llegan y luego es como de agarra balón y empiezas a manipular balón con varios ejercicios que nosotros les ponemos, porque aquí también, una cosa que tenemos que aprovechar en Ciudad de México, a diferencia de otros espacios, por ejemplo, si tú vas a provincia, en las mismas que te digo, hay muchas canchas grandes y hay mucho espacio para construir y para jugar, y aquí en Ciudad de México no, o sea, realmente si tú te quieres ir a una cancha grande, tienes que ir o a una escuela, o ya tienes que ir hasta la Jusco, o ya te tienes que salir de tu zona, y también pues que tu papá te lleve o que tu mamá te lleve, pues porque son chavos, ¿no? Entonces, a pesar de eso, creo que, y esto también pues lo vamos seguramente a tocar ahorita que hablemos del Diego o algo así, por ejemplo, en Argentina nació mucho ese tema de el fútbol de potrero, ¿no? Y era porque pues jugaban en calles chiquititas, aprendían a manejar el balón en espacios mucho más reducidos, los potreros pues son espacios largos, pero son angostos, ¿no? Entonces eso te da un manejo diferente. La gente de Brasil también aprende a jugar de otra manera por el contexto en el que juega, en la calle, en la favela, con mucha pared, rebotando balón, exactamente. Además las calles son hacia arriba, hacia abajo. Sí, todas disparejas, y luego cuando juegan futsal también. Entonces, aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, que tenemos la posibilidad y tenemos muchos espacios pequeños, podemos trabajar cosas mucho más técnicas. O sea, podemos hacer que la Ciudad de México sea o el lugar donde salgan los jugadores más técnicos, porque pues tenemos muchos espacios reducidos y de nuevo eso lo tenemos que aprovechar. Entonces con nosotros llegan luego a tocar balón, manipular balón con ciertos ejercicios, manejo de ambos perfiles e interpretación de juego, ¿no? Entonces ya después de que pasan la parte técnica, analítica funcional, etcétera, ya les ponemos una parte cognitiva, porque sí nos encargamos mucho de que respondan más rápido a los estímulos, puedan trabajar los aspectos técnicos y tácticos bajo presión. Entonces muchos de esos, por ejemplo, y algo muy sencillo con lo que de repente lo hacemos es como de los porteros, porque también damos porteros. Agarran el balón con las piernas, levántenlo, y mientras estás haciendo el trabajo de abdomen, pues les vas preguntando las tablas, ¿no? 7x7. Y es algo que se lo sabe normal, pero ahí ya los pones a trabajar bajo cierto estrés que tienes que irle midiendo de acuerdo a la edad del chavo, a la capacidad, o sea, también tiene su ciencia, pero los pones a trabajar de una manera en que tú sepas que les puedes ir exigiendo más y que ellos mismos sepan que el juego es en exigencia, ¿no? Entonces, pues complementando todo eso con el entendimiento del juego, porque aquí también me he dado mucha cuenta de que no se da interpretación del juego, no te enseñan como de, oye, si eres extremo, tienes que jugar en esta zona, si eres extremo invertido, quiere decir que estás jugando con 3 arriba, pero que tienes que cortar hacia adentro, si eres un lateral, tienes que pasar por adelante o por atrás, te conviene más en el interior, con qué pie le pegarías en esta situación. O sea, no se enseña, y uno luego asume que lo van a ir y lo van a aprender así con el juego, y muchas veces sí, pero hay algunas cosas que si tú se las dices antes, ya cuando lo hacen, su cerebro dice como, mira, estoy en esta misma situación otra vez, ¿no? Entonces, como poniendo todo eso en conjunto y haciéndolo personal, o sea, te damos tu evaluación, tu prueba de cómo saliste, oye, llegaste así, no traes equilibrio, no traes fuerza, que ahorita eso sí es algo, por ejemplo, que
casi todos los chavos que llegan, incluso desde chiquititos hasta adolescentes, no traen muchas bases físicas que creo que a nuestra generación no le tocaba tanto. O sea, no traen balance, no traen nada de equilibrio, no traen nada de fuerza en tobillos, no traen nada de fuerza en rodillas. Ya no les ponen a hacer el ejercicio ese que te agachas. Totalmente. Y es que Sí parece sirvía, una tontería, sí te lo juro que La sí. silla eléctrica. 100%, o sea que nosotros decíamos, qué hueva, o sea, era terrible hacer todo eso, pero ahora que yo veo que justamente, y esto es por ejemplo lo que más me llega, que es un papá de algún chavo que juega bien, y me dice, es que no le sabe pegar con la izquierda, no llega el tiro, y lo primero que veo es como, a ver, párate en un solo pie, y el chavo acá, pero no, pues es que no tiene fuerza en el tobillo, no tiene fuerza en la rodilla, nunca ha hecho equilibrio, ¿me entiendes? Entonces, pues desde ahí vamos a empezar a trabajar específicamente con él. Ya tengo otros, por ejemplo, que ya están más avanzados, que están en ese mismo grupo y a veces sí hacen un trabajo junto, pero pues tienes que maximizar el tiempo. Entonces, en ese rato, a este chavo, dentro de su programa, que el programa es individual, lo vamos a poner a regularizarse en pase con derecha, en pase con izquierda, en dribbling con derecha. Entonces, digo, es una metodología donde es más personal, pero no deja de contemplar que pues es un grupo y que la intención y el modelo de juego es jugadores muy técnicos, jugadores inteligentes, que sepan interpretar el juego y que reaccionen más rápido que el rival. Eso es lo que queremos crear, como que en la Ciudad de México haya eso, para que si tú dices como, oye, pues es que no sé, quiero que mi hijo vaya a una prueba al América, a Tigres, a quien sea. Bueno, vamos a ver, tenemos estos 2-3 meses para prepararlo, está bajo en estos aspectos, está más o menos en vamos a prepararlo como con ese objetivo, ¿no? Es que además, si incluso de pronto es difícil hallarle una identidad a la Ciudad de México en términos futbolísticos de los equipos profesionales y las aficiones de esos equipos profesionales, creo que la idea absolutamente abstracta del jugador mexicano es muy difícil hallarle símbolos identitarios y mucho más al jugador de la Ciudad de México. O sea, creo que no existe ahorita en el inconsciente colectivo como una noción identitaria de ese jugador. De acuerdo. Sí, porque tú vas al Bajío y ya sabes el tipo de jugador que te vas a encontrar. Que además yo creo que en el Bajío y en Chihuahua, Coahuila, son las zonas donde mejores jugadores yo creo que se producen en México. Obviamente hay casos, y hay varios casos de otros lados, pero yo el nivel, por ejemplo, que he visto en juveniles, en el Bajío tienen hasta para aventar. Chihuahua llegan unos centrales más altos que yo, o sea, tienen una fortaleza física, tienen unas condiciones increíbles. La gente en Monterrey también tiene muy buena noción del juego. Creo que ahí se están haciendo muy buenas cosas. Tienen muchas buenas herramientas, recursos, etcétera. Entonces también es una zona con muy buen nivel en el norte y a comparación, incluso me atrevería a decir que le puedo encontrar en estos torneos nacionales en los que estuve haciendo, la gente de Veracruz también tenía un estilo más o menos predeterminado y los que más les costaba jugar contra todos eran los de la Ciudad de México. Y los de la Ciudad de México, en serio, nadie podía definir, o sea, pues, ¿qué son? Pues son un grupo de chavos. O sea, algunos vienen de alguna zona, no entrenan con ellos, o sea, entrenan una vez a la semana porque a unos les queda muy lejos el campo de entrenamiento del otro, mientras que estos están entrenando en canchas de 5, en canchas de 7, pues los otros tienen mucho más espacio. Y, o sea, sí el jugador de Ciudad de México es no existente en términos de identidad, ¿no? O sea, tú dices, pues ya más o menos ubicas, incluso cuando en primera división ya dicen los comentaristas como de, no, pues nació en tal lado, ya desde antes de que yo lo vea digo como, mira, más o menos debe tener este perfil, este biotipo, etcétera, y muchas veces es así, ¿no? Pero así que digas como de, mira, están saliendo este tipo de jugadores en especial, pues nosotros somos de aquí de la Ciudad de México, como yo veo el fútbol, sí necesitaríamos poder tener los recursos para producir varios de los mejores jugadores del país. Mejores pulmones, ¿no? Con el smog. Además, bueno, es igual y sí, ¿no? Con no solo el smog, la altura. O sea, nosotros que vivimos aquí, sí, cuando vas a la playa y corres, sientes que... O cuando vuelas a Acapulco. O al revés, ¿no? Que vas y luego regresas y estás... Sí, ay, güey, con razón. Me quedé pensando tantito en lo de la coordinación, la motricidad, vaya, que supongo en unos 10 años o menos ya saldrá por ahí la Universidad de Nashville a hacer un estudio de que creo que sí, en la primera infancia se está perdiendo un tanto o mucho en
en casos la motricidad del desarrollo, porque claro, ahorita los niños ya están mucho más acostumbrados que todavía nuestra generación, por ejemplo, a que tus primeros 1, 2, 3 años, pues antes ahí andabas moviéndote y te caías y te dabas golpes. No es que ya no lo hagan, pero era como el único recurso que había. Y ahorita simplemente le das a un niño un dispositivo electrónico y lo vas a tener ahí. Y, por ejemplo, Paola López, exjugadora, ella decía mucho que parte importante de la brecha de fútbol femenil y masculino es que la mayoría de las niñas empiezan a desarrollarse futbolísticamente, o sea, empiezan apenas a jugar, si bien les va a los 8, 9, 10, 11, 12 años, cuando normalmente por el contexto social, un hombre desde, bueno, por ejemplo, mi sobrino, ¿no? Que él ya patea la pelota a los 3, 4, 5 años, entonces esa edad temprana ayuda a que desarrolles muchísimo tu motricidad. Y eso se va a traducir en cuando ya tengas 14, 15 años, en qué capacidades vas a tener físicas para moverte. Entonces sí, no sé si empieza a afectar un poco ahora que hay muchas más herramientas y que ya todo está como más sistematizado para que los niños tengan formación futbolística, pero por el contrario, quizás empecemos a llegar un poco más... Es que sí llegan, ¿no? Sí llegan un poco más tropecitos y también... O sea, también tiene que ver el papá que lee no sé en dónde, en un hilo de Twitter, que, o sea, y que leen unas barbaridades que digan, no, es que yo leí que no importa eso hasta los 14 años. Y es como, no, ya a los 14 como años. Como en los libros de convierte a tu hijo en un crack. Ajá, ¿no? Sí. Y te llegan con unas ideas que dices, no estés leyendo babosadas, o sea... Sí pasa mucho eso. En el caso de las niñas, por ejemplo, en el fútbol femenil, mira, de los 11 años, yo te diría para abajo, deben jugar mixto. O sea, no hay diferencia. El tema es que sí, como uno de los problemas que tenemos aquí es que, por ejemplo, muchas niñas no se animan o no las animan, no las terminan de animar porque dicen, no, es que ellos son muchos niños, soy la única niña, o nada más somos 2 niñas. Y entonces ahí suceden una de 2 cosas. O... las pones con un equipo de niñas en las que lo más probable es que como muchas vengan empezando, el nivel caiga un poquito y no alcancen el desarrollo que necesitarían en esa edad, o que jueguen con los niños y que quizás no se sientan tan integradas porque pues obviamente a pesar de que son niños sí hay cierta diferencia, hay algunos torneos en los que no te dejan meter niños, o sea, sí hay varias ahí condicionantes en las que es complicado, ¿no? Porque también pues, ya luego llegan a femenil pues intermedia, ¿no? Por no decir mayor, porque antes nada más había femenil menor y mayor. Y cuando llegan a mayor, pues en realidad no alcanzaron, ni alcanzaron el nivel, ni tuvieron el suficiente entrenamiento. Y ya ahí en esa parte es mucho más específico. Ahí sí ya tienes que entrenar con alguien que sea más especializado en femenil, por cómo va a cambiar el cuerpo, por cómo va... O sea, son muchos los cambios que hay tanto en varonil como en femenil, pero ahí sí necesitas algo más especializado y no tenemos tanta gente tan especializada en México para esas circunstancias y tampoco tenemos las escuelas. O sea, si tú quieres venir a una escuela de varonil, la encuentras así y la encuentras en cualquier zona. Si alguno de ellos tiene escuela de femenil o tiene adicional femenil, pues está bien y pueden ir ahí, pero no siempre están especializados, ¿no? Es como, bueno, otro profe adicional, etcétera. Si tú lo quisieras llevar a una especializada, seguramente te va a quedar muy lejos, ¿no? Entonces, esa es una situación compleja porque sí se pierde mucho tiempo en el que ya de repente llegan con 14, 15 años y los ves y dices, no, pues es que hay muchas cosas básicas de coordinación que no tienes, ¿sabes? O sea, que ya no... Hay mucha gente que se opone ahí a lo de las fases sensibles y que seguramente sí puedes aprender. Yo creo que ya hay ya hay un punto en el que tu cuerpo se configuró de cierta manera que tu músculo no va a cambiar, ¿me entiendes? Entonces sí hay algunas cosas que sí son más sensibles en ese sentido, pero definitivamente te diría que los chavos que llegan ahorita, jóvenes, niños, niños iPad, niños celular, sí hay un tema ahí de cosas básicas, te digo, las cosas que nosotros veíamos como, qué pendejada brincar en un pie. Entonces, o sea, ¿cómo no va a poder? Pues no pueden, o sea, esto el avioncito les pero cuesta sí, venía trabajo. De salir a jugar completamente. Ajá. Y ahora, pues sí, pregúntale a cualquier persona que dé clases en escuelas, los recreos son los niños así.
¿me entiendes? Mientras que a nosotros nos tenían que quitar o sea, nos tenían que arrastrar al salón a la fuerza, quitarnos el balón de fútbol, el de base, el de voleibol, las piedras que poníamos para jugar. Era un tema. Ya no veías el balón y seguías jugando. Sí, y ahora ya se regresan rápido y se sientan otra vez y se ponen a ver el celular, lo guardan. O sea, sí hay un cambio ahí raro. O sea... Esperamos que estén viendo este capítulo brincando en un pie, ¿no? En el celular, pero brincando en un pie. Al final regresaremos un poquito a lo de la escuela. Y también antes de dejar detrás las películas y las series, creo que hay dos fundamentales que hay que repasar tantito. Que una yo no la acabo de ver, que es Ted Lasso, supongo que ustedes sí. Sí. Híjole, fíjate que yo no he visto Ted Lasso. No, pues mira que yo Araujo. pensaría... Además, Pepe es ultra Pepe es fan. Ted Lasso, ¿no? Sí, no, y me llevó ahí a donde está. Ahí fuimos en Sí, Londres, porque donde fueron estaba a- el pub y no toda la he la visto. onda. O sea, he visto algunos capítulos nada más. Pero entonces, en este momento vamos a hacer un cuadro solo en el que va a salir Araujo. Y le va a hablar a la cámara en un monólogo para decirnos algo de Ted Lasso. No, a mí me gusta. O sea, es una serie que me gusta, que me resistí también un largo periodo de tiempo, quizá por la noción de Club de Cuervos. O sea, Club de Cuervos como una serie previa que no es que necesariamente vaya a ejercer influencia sobre Ted Lasso. Son Solo producciones muy distintas. Pero viene como de esa lógica de anteponer el rollo cómico al rollo futbolístico, que como bien dijo Leo hace rato, de pronto uno puede ser muy insoportable hasta consigo mismo, en el sentido... O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de enojarme viendo Club de Cuervos porque habían clasificado octavos de la tabla y de pronto recibían la final de vuelta, ¿no? Entonces yo decía, esto no se puede creer, no sé qué, bla, bla, bla. Pero con Ted Lasso creo que es una serie que, como buena comedia, construye bien a sus personajes, que además yo tengo la teoría un poco de que las comedias hay que aguantarlas un poco, las series de comedia, en el sentido de que los personajes vayan agarrando un giro para realmente clavarte con ellas. O sea, siempre que uno habla de The Office tiene que meter el asterisco de decir, la primera temporada aguántala, no es buena, pero aguántala, no sé qué, y ya después avanza. Y con Ted Lasso creo que pasa algo parecido. Creo que es una serie donde el fútbol también puede ser como tangencial, como de estas que habíamos hablado, a pesar de que sea un entrenador y tal, pero tiene chistes muy buenos. O sea, hay un chiste donde el tipo no entiende que existe un equipo que se llama Sheffield Wednesday Sí, y que sí, juegan ese en clip. sábado, ¿no? Entonces, ya con eso tienes para construir un gag que sostenga el episodio, ¿no? Entonces, a mí me parece que está muy bien, pero justamente por hablar, por ejemplo, del secreto de sus ojos que mencionaba hace rato Leo, o incluso por hablar de Mario Vargas Llosa, que fallece este fin de semana. Ahora, muchos portales deportivos, que también lo hablaban en el Club Rabona el lunes, recuperaban a Mario Vargas Llosa como aficionado del Universitario de Deportes de Perú, ¿no? Y sí era aficionado, pero pues también existe como esta parte de vamos a darle una bandera, ¿no? O sea, y vamos a... También es como esta idea del intelectual, escritor inalcanzable al que hay que humanizar un poco, vistiéndolo con los colores de un equipo de fútbol, que él eligió al Universitario de Perú en determinado momento, y también el Universitario saca un tuit para honrarlo el domingo. Recuperan también un breve discurso que el tipo hace donde reivindica al Universitario de Perú como un equipo romántico, importante en Perú, etcétera, etcétera. Pero creo que también es esta parte un poco sudamericana que a mí me gusta mucho, que es no agarrar el fútbol como un foco, sino orbitar alrededor de él. Que Mario Vargas Llosa tuvo en algún momento determinados textos periodísticos que iban en torno al fútbol, pero pues por ejemplo también Roberto Bolaño, que quizá es evidentemente la generación muy posterior al boom, pero que bebe muchísimo del boom. Tiene un cuento que a mí me gusta muchísimo que se llama Buba, que se lo escribe además a Juan Villoro, donde el tipo hace un cuento de un jugador de fútbol y también le encuentras muchas cosas que pues no van, ¿no? O sea, que a Bolaño tampoco le gustaba realmente mucho el fútbol, pero es utilizar el fútbol como con todos estos elementos y simbolismos que en realidad están detrás, o sea, que no son ni el juego en sí, ni la pasión en sí, sino como todos estos elementos de cómo se mueve la gente, en qué cree la gente con determinados equipos, lo que tiene el señor Leo Waldman viendo al Manchester United y a los Pumas, que quién sabe qué sea, pero que está ahí. O sea, creo que
poder de ciertos narradores es lo que vale la pena en torno a hablar del fútbol. No, y también por girarlo con Ted Lasso, o sea, no tanto la parte futbolística de Ted Lasso, sino todos los temas que orbitan un poco alrededor de eso, ¿no? Que, por ejemplo, una película que me parece a mí fundacional, que no tiene que ver con el fútbol, pero sí con el box, es la de Scorsese, de Toro Salvaje. Toro Salvaje. Que está el box todo el tiempo ahí y que las secuencias de pelea son muy buenas, pero no es Rocky, porque no, que igual amo Rocky, pero no todo es box como sí lo es en Rocky. O sea, en Toro Salvaje... Y salieron como similar, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, son cercanas, 70, como... Finales de los 70. Toro Salvaje debe ser 75 por ahí. Y la otra 78. Sí, salieron Un más o menos ahí. Más hacia 80, no estoy seguro. Pero sí, son contemporáneos. Sí. Aparte Rocky, pues Rocky abarca de los finales de los 70 Claro. al 2018 salió la última, creo. No, La y de es eso Arif. que dices, Araujo, tomar las temáticas, porque las temáticas son universales. En realidad, el fútbol, cuando cualquier persona te puede preguntar como, no, pues, es que, ¿cómo es que te gusta tanto el fútbol? Es como, pues, como cualquier cosa. O sea, realmente todas las cosas que existen en el mundo están metidas en el fútbol. Que creo que Ted Lasso abarca un poquito como más eso, como que el fútbol es vida o es la vida, que realmente sí, ¿no? O sea, en un partido de fútbol o en el que tú me digas, vamos a encontrar todas las situaciones que existen o que se van a presentar. Está la fe, ¿no? Hoy está una persona del Madrid ahorita y de rodillas frente a algún santo al nuestro que tenga. community que trae el playa Sí, de Madrid. y seguramente también hay alguien del Arsenal y todas las religiones. Ahorita todos los dioses El de todas señor las Pérez religiones Polanco. están escuchando chambeando. plegarias de todos lados. Está la fe, está ahí también hay un papá que está llevando a su hijo por primera vez, hay alguien que está yendo por primera vez al Bernabéu, a una semifinal de Champions, y cada una de esas es una historia diferente que tiene la temática del fútbol Y como que al además, fondo. y que no empieza el fútbol cuando pita el árbitro ni acaba Exacto. cuando pita el árbitro. O sea, es un alrededor. Claro, porque ni ningún libro, ni ninguna serie, ni ninguna película se trata de cuando empieza el partido hasta cuando se acaba. Esa es la historia que a nosotros nos gusta, pero que también sabemos que no nada más son esos 90 minutos de show, ¿no? O sea, estamos toda la semana pendientes hasta de los chismes, porque también nosotros somos que es que John Terry se fue con Wayne Bridge a no sé dónde. Entonces, todo tiene una historia que además se relaciona de alguna manera con nosotros, ¿no? Porque es finalmente una manera o una forma de expresión. O sea, el fútbol y la literatura son muy cercanos. Hay como mucha gente que no cree que sean tan cercanos, pero realmente, pues no diría que lo mismo, pero es una manera de expresión. En esta forma sería en la literatura quizás una expresión individual, mientras que en el fútbol sí sería una expresión más colectiva, pero finalmente son maneras, o sea, los argentinos juegan de una manera, los brasileños juegan de una manera como entienden el mundo. Nosotros, los mexicanos, jugamos el fútbol como entendemos también el mundo, ¿no? Ahora sí que como dicen en John Wick, como haces cualquier cosa, es como haces todas las cosas. Pues así también en el fútbol mexicano siempre van a existir las cosas que existan en el país, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser que en el fútbol mexicano existan estos temas de lo que sea? Pues es que finalmente debe ser porque existe también adentro del país, ¿no? Y uno le va a un equipo porque se identifica de alguna manera con él, ¿no? Sí, a veces nos identificamos porque, no, pues mi papá me llevaba o mi papá le iba desde chico y yo por eso le voy a quien sea, ¿no? Pero también tiene una cosa en el que cuando eliges un equipo o cuando empiezas a elegir un equipo hay algo que te identifica con él y ese algo, pues obviamente sí puede ser desde que no, pues es que la playera está chida, que hay mucha gente que pues, le empieza a ir a eso, pero también hay a veces algún valor con el que tú te identificas, ¿no? Ah, no, es que este equipo nunca se da por vencido, es resiliente, ¿no? Ah, no, este equipo no compra jugadores de hecho, sino que ellos mismos los crean y los venden y tienen esa filosofía en las que ellos son los detectores de talento y a lo mejor a ti te gusta eso, ¿no? Estás yo escribiendo me a gusta. Pumas, creo, ¿no? O no, o algún otro, ¿no? Siempre todos los equipos tienen deben de tener alguna identidad. En Argentina la gente es muy fanática del equipo de su barrio porque son de un barrio. ¿Me ¿Tú entiendes? por qué elegiste al United? Yo elegí al United porque a mí me relacionaba mucho con mi papá. Cuando yo era chiquito y él venía a mi casa porque mis papás estaban separados, veíamos partidos del United y él me decía, mira, a mí ve muy bien a Cantona. Scholes, ¿no? Y yo aprendiendo a jugar, pues me como, no, pues estos sí se me hace que tienen, o sea, sí se ven diferentes a lo que juegan los demás, ¿no? Y ese tema de que siempre empezaban perdiendo y ganaban, ¿no? El venir de atrás, eso a mí me encantaba y ahí me empecé a
a relacionar más con ese equipo. Aquí en este espacio hinchamos por El secreto de sus ojos. Hemos hablado interminables veces de ella. Y me ahorita te decía lo de Pumas, porque creo que de alguna manera, no sé qué tan consciente o inconsciente, pero parte de tu identidad como que salió un poco de escribir a Pumas, porque es parte de lo que te construye. Y el director de la película, que es Juan José Campanella, él no es meramente futbolero. Eduardo, el escritor, sí lo es, pero Campanella no tanto. También hizo Metegol, Campanella, ¿no? También hizo Metegol. Sí. Y sin embargo, lo retrata así en la película porque el plano secuencia que sale en el estadio y todo esto, ese no estaba en el libro. Se hizo ya para la película. Entonces, creo que incluso el que el director no sea futbolero y tenga tanta importancia esa escena, en todos los sentidos, o sea, cinematográfico, narrativo, incluso un poco de tecnología en ese momento, habla del poder del fútbol. Y de la sensibilidad de Campanella. Y de la sensibilidad también. Y hay otro libro de Sachir que no es inmediato ese, pero también, no me acuerdo si es Papeles en el viento, sí, ¿no? Sí, ¿no? En el que es sobre este señor que se muere. El del grupo de amigos que... Sí. Exacto, un grupo de amigos. El señor antes de morirse compró la ficha de un jugador malérrimo, ¿no? Entonces, pues esto es para dejarle algún dinero a la hija, pues se ponen a ingeniar cómo venderlo, ¿no? Pero para además, esa lana. En el libro Sacheri lo describe como el clásico delantero del fútbol mexicano apodado Tanque, pelo largo que no se mueve. Sí, el Carucha Müller, más o menos. Taborda, claro. Milton Caraglio. Y finalmente el fútbol no es... O sea, ahí el tema es alrededor, ¿no? Y que creo que ese libro lo ejemplifica muy bien, ¿no? De hecho, todos los cuentos de Sacheri tienen algo hermoso. Hay uno que se llama Un viejo que se pone de pie, que también todo el cuento es describirte cómo alguien le hace un caño a alguien más, ¿no? Entonces, que a este señor que lo está viendo en el campo, por fin, que creo que incluso lo podemos encontrar como todavía más apto ahora, que estamos hablando del fútbol robótico y que todo es pase, y que ya no existen los sombreritos, los caños, la inventiva, se ha perdido esa creatividad. Y este cuento creo que tiene que ver con eso, ¿no? Un señor que probablemente puede ser nosotros en 20 años y que ya el fútbol está muy robotizado, mecanizado, y de repente alguien se para y tira un caño, y cuando va regresando el otro le vuelve a tirar un caño para el otro lado, y pues este señor va y se pone de pie, ¿no? Que para nosotros también explicarlo, ¿qué nos causa el fútbol? A veces está tan bien narrado ahí con esas palabras como de sí, justo, el que alguien haya hecho algo que a mí me impresione lo suficiente como para ponerme de pie. Y en este cuento en la novela de Papeles en el viento, pues también realmente la temática es la amistad, el salir adelante, etcétera. Y lo que está sucediendo, la historia que está sucediendo con eso, pues sucede que es de fútbol. Pero finalmente, te digo, en la literatura muchos autores lo estarán y lo habrán retomado. Bueno, Vladimir Nabokov juega de portero, ¿no? O sea, todos ellos tienen y encuentran una relación. Cuando no quieren, ¿no? Porque pues como que lo ven como una parte de cultura medio inferior. O sea, eso sí es... En las artes se ve el fútbol como de... pues ese es pambolero. Quiere decir, no le ven esta parte de profundidad. Pero pues tiene la misma profundidad que cualquier obra que tú me digas. O sea, realmente una semifinal de Champions... pues la podríamos poner, no a la misma altura, pero sí podríamos desenvolver la narrativa o sacar toda la narrativa de una obra de Shakespeare y ponerla como de, mira, te lo voy a explicar igual, pero con la semifinal de Champions. Nada más lo único que voy a hacer es cambiar los nombres, pero la temática de lo que estamos enamorados, pues es lo mismo, ¿no? Es la misma temática y es el fútbol. La otra serie que quería comentar, que ya más o menos la dijimos, que no me acuerdo si fue la primera en español de Netflix o la primera en Latinoamérica, que fue Club de Cuervos, que todo fue pues muy armado en el sentido de que los productores de Netflix buscaron a la RAC y dijeron, queremos replicar tu fórmula de Club de Cuervos, incluso el personaje, pues uno se llama Javi, otro se llama Chava, Chava, son parecidos, el humor es el mismo. Creo que lo que dices, ¿no? La gente que nos gusta el fútbol, había muchos momentos en que decíamos, ¿no? También buscando personajes, buscando historias, en la mayoría de los momentos se queda corto. Es una comedia que
Es divertida, es entretenida, pero creo que sí tiene como pues muchas fallas. Sin embargo, creo que a Netflix le resultó perfecto el crear una cultura alrededor de la serie. Se hablaba de ella, fue un madrazo muy importante. Entonces... Y ahora es equipo de Kings League. Ahora es equipo de Kings League. Estuvo cerca de ser equipo de expansión. Se salió de la diégesis. Cerca, muy cerca. Estuvo aquí Jack Spassi. Ajá, con Pepe sí, del sí. Bosque, hablando de que, miren, no, puedo estarme equivocando con equipo de expansión, pero sí un equipo de la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, que creo que sí era expansión, lo voy a checar. Pero es decir, esto se hizo muy grande. Entonces, ya nos decía Araujo un poco, ¿cuál fue tu relación con Club de Cuervos? Con Club de Cuervos, me acuerdo que vi la primera temporada y sí me gustó, no por el fútbol. O sea, como que me gustaba pues lo demás, el humor, o sea, como que sí era una... en el multiverso de nosotros los nobles, o sea, como que sí un gusto traía eso. culposo. Ajá, y pues estaba chido y tenía cosas que también estaba padre que, o sea, que en su momento decía como, bueno, está padre que eso lo repliquen, ¿no? La incompetencia del fútbol mexicano en ciertas cosas, algunas que no se pueden creer, como, bueno, pues es que este güey no lo pudieron fichar porque alguien neta no hizo un papeleo bien. Bueno, eso sí es la realidad. En eso creo que sí le atinaron, pero ya luego después la dejé de ver. Fíjate que no me... Ajá, así como para seguirla viendo, sí. no me atrapó así. Es que yo creo que era muy redundante, ¿no? O sea, como que los personajes tendían a volver a lo mismo y a hacer el mismo chiste una y otra vez. O sea que para una película de hora y media te funciona. No, y también para hacer el fútbol mexicano, bueno, que realmente parece que en ese sí, la verdad, vivimos también. Sí, en eso sí, pero como tal, sí, no sería como una serie que recomendaría, así como, oye, ¿quieres ver una serie de fútbol? Ponte el Club de Cuervos. No, o sea, como que, oye, vi un capítulo de Club, bueno, o sea, está buena, o sea, pasa, pero no sería así mi primera opción tampoco, la neta. Sí, definitivo. Igual, aparte como era justo esa oportunidad de hacer un primer proyecto, bueno... depende de lo que cada quien esté buscando, ¿no? Yo sentí como... Ahora hay otro en Prime, ¿no? De unas chicas que tampoco he visto. Es como también de... Las Bravas. Ajá, me parece que sí. Yo no lo he visto. Se ve también, o sea que... Cuando vemos el tráiler, por ejemplo, ahí se vemos como... se ve erizo la parte de cancha y así. Como que eso, al menos a la gente que nos gusta, pues sí, así como nosotros el fútbol, sí como que... de repente tiene que estar muy buena la serie como Perros de Berlín para que digas, bueno, no hay tema. Pasar. Ajá, ¿sabes? O sea, que además no es tanto tiempo, ¿no? O sea, estos, por ejemplo, en esta duran 5 minutos las escenas de cancha. O sea, hasta incluso entiendes que no se hayan gastado tanto presupuesto en eso porque pues dices, pues ya, que lo hagan con pantalla verde. Por ejemplo, a mí, yo no he vuelto a ver y nunca las volveré a ver, Gol y Gol 2. Las quiero mantener intactas en mi memoria. Como me impactó. No quiero que se caiga ese mito. No, ya viste la carrera del Chicharito. O sea, no quiero que llegue la cuarta de Santiago Muñez. Oye, sí, que regrese algún equipo de México. Estaría bien, hay que hacerlo. Está que venga como a... No, porque no era canterano de ninguno, pero al Mazatlán, una cosa así. Pero lo puedes así... tropicalizar más y que de hecho se vaya primero a la MLS. Exactamente. Y luego ya a mitad de temporada le escupa un árbitro y lo regresa. En una discoteca de Miami, Jordi Alba, Busquets. No, pero me gustaba que la 2, recuerdo que arrancaba con primeros planos del partido de Ronaldinho en el Bernabéu cuando sale aplaudido, el 0-3. Sí. Y era una manera muy chida de meterte en la película, porque no te ponían estos planos, pues sí, medio rascuachones del partido de fútbol. O sea, te metían la transmisión de televisión de ese partido y pues tú como niño de 7 a 14 ya estabas adentro. Sí. O sea, ya era una manera tremenda de ponerte la película ahí. Que creo que eso supieron hacerlo muy bien. Ya después la película no la voy a volver a analizar jamás. Sí, no. Pero... es de esas películas que sí. O sea, si sale en la tele quizás no la quite por la nostalgia, ¿sabes? Pero sí, yo también me acuerdo que en ese... Y además el soundtrack. Estaba Kasabian, estaba Oasis. Era como de FIFA. Era buena época esa de... La voy a ver. Sí.
Eso de gol tiene su magia, la neta. Además era Santiago corriendo en los acantilados de Newcastle. Ahí. Oye, además le ganan la final de la Champions al Arsenal cuando es ese partido en el que el Arsenal les gana en el Bernabéu, que Henry se va hasta la esquina corriendo. En la película ellos ganan. Y esa es la final, además, ¿no? Le dan vuelta y uno también está así como de... ese partido además es como medio legendario, ¿no? Hubieran agarrado uno contra el Alavés. El centenariazo. Y un apellido que no sé cuánta gente se apellida así en México, ¿no? Muñoz. No, que sí. salió en el Santos un Santiago... Muñoz. Ajá, sí. Y se fue a Newcastle. También. O sea, estuvo jugando en el Newcastle y todo, pero no jaló. ¿Y hay en el Fulham un Muñiz? ¿Santiago Muñiz? Sí. Está Muñiz y está Muñoz también del Crystal Palace. Ahí está el multiverso, Bueno, Muñiz, pues ahí está Coque Muñiz. Su padre. El multiverso de gol. Pues, antes de cerrar, cada semana recomendamos algo, Leo. Entonces, antes de que recomendemos, o si me lo permites, recomiéndanos tu libro. Les recomiendo mi libro. A ver, es una, como dije al principio, sí es muy breve historia de la Premier League. Hay muchas cosas que se quedaron en el... Siempre que uno escribe las cosas se queda, la mayor parte se queda en el tintero. Creo lo más difícil es quitar cosas, pero el objetivo general es que cualquier persona que... o sea relativamente nueva a la Premier, o ya nuevo a la Premier, puede ser que la empezaste a ver en el 2010, 11, 12, que es hace más de 10 años. Y a lo mejor puede ser que venga a ti la pregunta, oye, ¿cómo es que el United era antes tan bueno y ahora es tan malo? Que está legal, ¿no? ¿Y cómo es que el City, me dicen luego que era un equipo malo y que de repente tuvo lana, pero también el Chelsea tuvo lana, pero no era tan malo como el City? ¿Y el Arsenal qué onda? O sea, ¿siempre han sido así? ¿O cómo estuvo eso de los invencibles? El Chelsea está socialmente más aceptado a partir de su inyección de dinero, ¿no? No, ya antes ya estaba... Ya era medio posh. Yeah. Porque desde que lo había comprado Ken Bates le sube la inversión. O sea, sí lo compró cuando estaba en una situación difícil. Pero luego él sube la inversión y ya en los 90, o sea, ya siendo Premier, ellos fueron unos de los primeros que se pusieron a poner como a la vanguardia. Porque llega Cantona, todo esto justamente lo contamos, ¿no? Y llega Cantona y él detona el que, oye, pues los extranjeros, pues sí jalan. O sea, sí podremos empezar a traer jugadores extranjeros de más impacto. Y cada quien empezó a querer traer su propio Cantona por el impacto que tuvo en el United, que salieron campeones y dijeron, pues vamos a traer un extranjero, además exótico, que juegue entre líneas, porque pues obviamente el fútbol allá pues era balón largo, a un delantero alto, a lo que uno está acostumbrado, entre comillas, del fútbol inglés, y llega Cantona y se pone a jugar entre líneas, y entonces luego llega el Arsenal y le dice, a ver, yo también quiero uno, y traen a Dennis Bergkamp, y el Chelsea dice, oye, pues yo quiero como 3, y empiezan a traer a Ruud Gullit, y empezaron a armarse. Ellos también fueron de los que empezaron a poner ese estilo medio posh de darnos, o como dicen ellos, ¿no? De darnos a las de arriba. Entonces, pues más o menos fue cómo entonces llegó Chelsea de pasar de eso a que de repente llegó Abramovich con tanta lana e inmediatamente los puso en el mapa. Ah, bueno, pero ellos habían calificado justamente en la última jornada a Champions. Entonces ahí fue el detonante para que, bueno, estos calificaron a Champions, entonces vamos a comprar a Chelsea. Ahora, comprando a Chelsea, luego viene el tema de que vieron la gente del Manchester City en ese momento y dije, pues es que se puede comprar el éxito, ¿no? Nada más se necesita una inyección de tanto. Y entonces, ¿cómo se dio esa inyección de capital? Y cómo empezó el City a pasar de un equipo promedio a un equipo pues que ganó el triplete, ¿no? Y que armó toda pues la ideología de Pep Guardiola en un club de fútbol. Y además lo hizo un proyecto de muchísimos equipos, ¿no? No multipropiedad, pero sí. Pero luego hasta elecciones rarísimas. Hay un equipo uruguayo ahí que también es parte Claro, no, pero, o sea, raras, pero obviamente el Citigroup agarra equipos que tengan problemas financieros, les cambian toda la estructura, tanto... El escudo también. Les cambian todo, los colores, el escudo, pero están muy colocados. Por ejemplo, en Uruguay tienen el torque, porque pues en Uruguay es muy fácil agarrar buen talento a buen precio, y se lo mandan, depende del jugador. Ah, mira, pues tú por tus condiciones tenemos un equipo para ti en Bélgica, tenemos un equipo para
para ti en Francia, tenemos un equipo para ti. Si no tienes esas condiciones, en segunda de España, que ahora ya está en primera y es el Girona, ¿no? Tenemos un equipo en Japón, tenemos un equipo en Australia, o sea, realmente estos los van moviendo y pues sí, es como un modelo. sucursales de The White Lotus. Literal, o sea, sí, básicamente sí, y pues la negociación, obviamente, pues, por Sabiño, pues te pagas a ti mismo, ¿no? Como es un modelo que se ha vuelto y que se está volviendo más bien, pues, el principal, ¿no? O sea, el Atlético lo tiene, el Manchester United ahora también lo tiene, el Aston Villa, o sea, empiezas a ver y casi todos ya pertenecen a un grupo. Yo creo que no membretan todo como Grupo Pachuca, pero finalmente todos pertenecen y trabajan bajo ese modelo y esa estructura, ¿no? Entonces, pues, en el libro estamos viendo, o vemos cada uno de los principales equipos, cómo llegaron al momento en el que están, y a través de ese repaso, pues, nos damos una idea de cómo fue que se dio la Premier League, cómo nació, cómo los ingleses percibían antes el fútbol, porque no había tantos extranjeros. Cuando llegaron los extranjeros, cómo se adaptaron, cómo se formó la liga, y ahora en qué momento de la liga nos encontramos y hacia dónde va. Si, por ejemplo, Gabo, que está hoy en los controles y es apasionadísimo del fútbol y de la Premier League, quiere adquirir tu libro, ¿dónde lo consigue? Ahora pensé que un equipo. Un equipo se ve más difícil, pero lo puede conseguir ahorita en librofutbol.com. Está en preventa. Esperemos que ya pronto esté ya a la venta y que también esté en México, pero ahorita en librofutbol.com lo pueden conseguir ya en preventa. Perfecto. Y si quieren acercarse a tu escuela, ¿cuál es el medio? Si quieren venir a The Football Workshop, nos pueden buscar en Instagram o en Google como The Football Workshop, así con doble O, doble L. The Football Workshop, el taller del fútbol. Estamos en Instagram y tenemos sede en Pedregal, en la Universidad Motolinía, y tenemos sede aquí en Colonia del Valle, ahí en Amores y Félix Cuevas, donde está también la Academia Borussia. Ahí pueden venir y nos pueden mandar mensajito, lo que necesiten para chavos, niños y niñas de 6 hasta 17 años. Perfecto. Les dejamos el link acá abajo, tanto de Football Workshop, ¿sí va? Correcto. Y del libro para preventa. Ya les vamos a tener informados si hay otra cosa. Antes de irnos, entonces, ¿cuál sería tu favorita? Para quedarnos con una de fútbol, lo que tenga que ver, ¿El Secreto u otra? Qué difícil. Qué difícil me la puso. Está difícil, loco. La vida es difícil. Metegol. Metegol. Sí, es la segunda vez que nos la ponderan nos mucho ponen semanas consecutivas. Y si me dejan todavía añadirle de que hay que ponerlo en para mí en la configuración de idioma argentino, sí, claro, que es ahora, ¿no? Sí que su idioma original. Porque sí tiene varias cositas que yo vi, o sea, no es que esté mal la de en español latino, pues en Argentina también es latino, ¿no? Pero en el español castellano. Sí. Y sí se pierden algunas cositas de tacto que son muy buenas, pero creo que la neta es de película de fútbol que tenga todas las temáticas del fútbol que a nosotros nos gusta y que tienen este tema como de, qué dura pretemporada. O sea, que todos los chistes son realmente algo futbolero y que el personaje malo es como una mezcla de Zlatan con Ronaldo. O sea, como que todo eso, para mí, es una película que pueden ver niños, adultos y todo mundo que le guste el fútbol. Hasta te puede hacer llorar el final, cabrón. La neta. ¿Tú con cuál te quedas? Pues película de fútbol o... Han ido saliendo últimamente documentales que a mí me han llamado mucho la atención. Justo el de esta clase estelar del Manchester United, de Beckham y Gary Neville, y etcétera, etcétera, etcétera. Me gustó mucho en el momento en el que lo vi. Y me encontré por ahí Es que yo ya no sé en sistemas de streaming si todavía existe como tal Paramount o ya qué hicieron en el inventario. Sí. Pero había una serie que creo que complementa bien este episodio y si tienen interés en eso, pero había una serie en Paramount sobre los orígenes de la Premier League que creo que lo aventaron cuando recién compraron los derechos de la Premier League en Paramount. Ahora pues ya no están ahí, pero en caso de que los documentales sigan ahí, esos valen muchísimo la pena, que retratan justo esta época de Cantona y del Arsenal que iba despuntando ahí también con Wenger, que creo que además es una...
sobre todo para nosotros, en la parte de noventeros, como el nombre del programa, creo que es el fútbol de alguna forma con el que fuimos creciendo, pero que creo que también es un buen punto de partida, como seguramente lo es el libro de Leo también, en el sentido de delimitar ciertas identidades en torno a ciertos equipos, y creo que desde ahí se puede ver muy bien para aquellos que, como yo, tenemos hartas a nuestras parejas porque nos despertamos temprano los sábados para ver el fútbol inglés. Oye, esa de Buscando a Eric, ¿nunca la vieron? Looking Sí. for Eric. Sí. Buena sí, también, ¿no? También es de recomendable. Logan, ¿cómo se llama? El director. No me acuerdo quién es el Logan- director. ¿A poco es alguien Bueno. conocido? Sí. Es buena esa también. La gente que le va al United. Es una película... Para cualquier Aparte, noventero bien que le vaya al interesante. United, está muy, muy buena y conmovedora la película Sí. de Buscando a Eric. Esa sí no sé en qué Sí, es muy streaming buena. está, pero... La vi Oye, hace poco, bueno, relativamente poco, como unos 6 meses. No me acuerdo dónde la vi. Aquí les dejamos ahorita, checo dónde la El vi. enlace. Ajá. Y... ¿ibas a decir algo? No, que un abrazo a todos los seguidores del United que son fieles, son muchos. Pensé que había pasado algo mal. No. ¿Sí? no. O sea, ¿no has visto No, la bueno. temporada? Ha ido sucediendo. Correcto, tienes toda No, la sí, el razón. señor Beto González también muy fan del Manchester United. Un montón de gente. Y pues sí, ahí está. La semana pasada, o hace 2 semanas, ya no me acuerdo, estuvimos hablando de Rudy Cursi, por ejemplo, para que también vayan a ver ese capítulo, otra película muy futbolera. Y tu mamá también, el fútbol tiene, es el único código charolastra que se repite, es uno que tiene que ver con el fútbol. La escena después de que se pelean, están ahí cascareando con Chuy en la playa. Entonces también un pequeño momento vaya de fútbol en una película como Y tu mamá también, que no trata para nada de fútbol, pero que el fútbol está ahí presente, ¿no? Y bueno, también El secreto de sus ojos, que ya hemos hablado aquí 800 veces, pero pues nos despedimos. Entonces, muchas gracias, Leo. Oh, muchas gracias a ustedes de nuevo por invitarme a esta conversación tan amena de diferentes tópicos y me gusta el tema de los noventeros. Ya no somos tantos. Cada vez menos. Sí. Andrés. No, muchas gracias y habrá que volver a invitar a Leo porque se quedaron varios temas ahí en Por el favor. tintero. Y antes de despedirnos, le voy a hablar de frente a la cámara. Ahí está la cámara. Los invitamos, por favor, además de que se suscriban, por supuesto, al canal. Que también, de momento, esperamos que si ustedes ven este video en unos 2-3 meses, ya no le hagan caso a esto. Pero de momento, nuestra cuenta oficial de Instagram está suspendida. Tenemos una alterna en lo que la recuperamos. Así que vayan a seguirnos, por favor, en @adr_fútbol. O pónganle Apuntes de Rabón en el buscador y les va a salir. Entonces, por favor, necesitamos apoyo. Así que córranle a darle follow, seguir a nuestra cuenta de Instagram. Y córranle a comprar el libro de Leo. Bueno, a precomprar. Y también lleven a sus niños a jugar también si tienen. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo capítulo. Esto fue Noventeros, FC, Fútbol, Nostalgia y Cultura Pop. Nos vemos la próxima. Adiós.